Mi esposa me dio a elegir, ella o mi madre. La miré, sonreí y tomé mi decisión. Hice las maletas y me fui esa noche. 6 meses después, apareció en mi puerta, embarazada y desesperada. Esto ocurrió hace unos años, pero todavía lo siento cercano. Tan cercano que puedo recordar cómo olía la habitación cuando lo dijo. Café de olla que se había enfriado. El zumbido del refrigerador. Ese zumbido silencioso que solo notas cuando algo importante está a punto de decirse. Estábamos de pie en la cocina de la casa que compramos juntos. La casa que elegimos un domingo lluvioso, riendo como niños, discutiendo sobre colores de pintura y tiradores de cajones como si esos fueran los problemas de verdad. Yo tenía casi 50 años entonces. Con la edad suficiente para pensar que tenía las cosas resueltas. Con la edad suficiente para creer que si trabajabas duro, mantenías tu palabra y tratabas bien a la gente, la vida te correspondería. Llevaba 7 años casado con mi esposa, Sofía. Sin peleas a gritos, sin platos volando, solo un cambio lento y constante que no quise ver. Y mi madre, bueno, mi madre siempre había sido parte de mi vida. No de una manera controladora, no del tipo que llama todos los días para entrometerse. Enviudó joven, me crió prácticamente sola y me enseñó la diferencia entre lo correcto y lo conveniente. Vivía a 10 minutos, mantenía sus límites y nunca aparecía sin avisar. Pero era profundamente importante para mí. Esa mañana, Sofía ya estaba molesta cuando entré en la cocina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Esa mirada que pone la gente cuando ha ensayado algo en su cabeza 100 veces y finalmente está lista para decirlo. Recuerdo que pensé, aquí está. Algo se avecina. Simplemente no sabía cuán duro iba a golpear. Empezó a hablar de sentirse en segundo lugar. De cómo mi madre tenía demasiada influencia. De cómo cada festividad, cada decisión, cada conversación de alguna manera volvía a girar en torno a ella. Escuché. Siempre escuché. Asentí. Traté de entender. Le dije que ella era importante para mí, que nuestro matrimonio era importante. Y entonces lo dijo, sin gritar, sin susurrar, simplemente con un tono plano y calculado, elige, Toño. A mí o a tu madre. Algo se quedó muy quieto dentro de mí en ese momento. Sin ira, sin miedo. Claridad. Una claridad que me sorprendió incluso a mí. Porque cuando alguien te arrincona de esa manera, no está pidiendo lealtad. Está pidiendo control. Miré a la mujer con la que había compartido una cama, una vida, planes. No vi a una compañera, sino un ultimátum. Y me di cuenta de algo justo ahí, en esa cocina. Si cedía a esto, estaría eligiendo una vida entera de tener que demostrar mi valía, de encogerme, de cortar pedazos de mi alma uno por uno solo para mantener la paz. Así que sonreí. No por despecho, sino por certeza. Le dije que necesitaba tomar un poco de aire. Fui al dormitorio. Abrí el armario, y por primera vez en mi vida, hice una maleta sabiendo que podría no volver. Ella pensó que iba de farol. La mayoría de la gente lo hace. Justo antes de descubrir que no es así. Y ese fue el momento en que todo cambió. Antes de continuar, díganme algo con honestidad. ¿Alguna vez alguien a quien amaban les ha dado un ultimátum? ¿Un momento en el que se dieron cuenta de que la elección en sí misma era la verdadera traición? Cuéntenmelo en los comentarios. El tío Toño está escuchando. No siempre fui el tipo de hombre que hace una maleta y se va. La verdad es que solía creer que el matrimonio se trataba de resistencia, de aguantar incluso cuando se ponía incómodo, porque lo incómodo era solo parte de construir algo real. Cuando conocí a Sofía, no era un chico ingenuo persiguiendo el romance. Ya era un hombre hecho y derecho. Tenía un trabajo estable, una rutina, una pequeña vida tranquila que no pedía mucho a nadie. Trabajaba duro, llegaba a casa cansado, pagaba mis facturas a tiempo y mantenía mi círculo pequeño. El tipo de vida que no es llamativa, pero es sólida. Sofía entró en esa vida como una ventana luminosa que se abre de golpe. Nos conocimos a través de un amigo en común en una carne asada.
Uno de esos fines de semana ordinarios en los que vas por unos tacos y terminas conociendo a alguien que cambia todo tu rumbo. Tenía una risa que salía fácil, como si no tuviera miedo de ocupar espacio en el mundo. También era inteligente. No era una inteligencia de libros, sino que estaba atenta a todo. Hacía preguntas que te decían que estaba escuchando, y te miraba como si valiera la pena escucharte. Recuerdo volver a casa en coche esa noche pensando, híjole, Toño, puede que de verdad lo intentes de nuevo. Mi primer matrimonio no terminó en fuegos artificiales. Terminó en silencio. Dos personas viviendo en la misma casa, actuando como compañeros de piso, fingiendo que eso era normal. Así que, para cuando apareció Sofía, no estaba persiguiendo la fantasía. Quería paz, compañerismo, alguien que pudiera sentarse en silencio conmigo y no hacerlo sentir como un castigo. Durante un tiempo, eso es exactamente lo que fuimos. Hicimos las cosas sencillas que hacen que una vida se sienta arraigada, ir al supermercado, las mañanas de domingo con café, pequeños viajes de fin de semana a Chapala donde discutíamos juguetonamente sobre las direcciones y terminábamos riendo en algún restaurante, compartiendo panqueques como si fuéramos 20 años más jóvenes. Ella ponía los pies en el sofá y hablaba de su día. Y yo escuchaba, realmente escuchaba, porque me gustaba el sonido de su voz llenando la casa. Cuando nos casamos, no se sintió como un gran salto. Se sintió como un paso natural, como si ya nos estuviéramos moviendo juntos, así que simplemente lo hicimos oficial. Y sobre mi madre, Elena, Sofía supo desde el primer día que era parte de mi vida. No de una manera enfermiza, sino de una manera real. Mi madre nunca había sido del tipo que interfiere. No llamaba a todas horas ni exigía las llaves de nuestra casa. Tenía su propia casa, su propio jardín, su propia rutina, pero era una presencia constante. El tipo de mujer que te dejaría un guisado si se enteraba de que estabas enfermo, y luego se iría antes de que pudieras ofrecerle un plato. El tipo que te diría, no necesito meterme en tus asuntos, Toño. Solo necesito saber que estás bien. Y luego se iría a casa. La visitaba 1 o 2 veces por semana. A veces arreglábamos algo en su casa. A veces simplemente nos sentábamos a hablar. Me preguntaba por el trabajo, por Sofía, por la vida. No era entrometida. Estaba presente. Y al principio, Sofía no solo la toleraba, parecía respetarla. A veces venía conmigo. Elogiaba la cocina de mi madre. Se reía de las frases cortas y directas de mi madre. Las veía juntas en la mesa de la cocina y pensaba, muy bien, esto es bueno. Así es como se supone que debe ser. Así que, durante mucho tiempo, mi vida se sintió equilibrada. Trabajo, hogar, matrimonio, familia, nada perfecto, pero tampoco nada roto. Luego, lentamente, la temperatura cambió. Empezó con cosas pequeñas. Sofía dejó de venir conmigo a casa de mi madre. Al principio era normal. Estaba cansada, tenía pendientes, no le apetecía ir. No la presioné. La gente necesita espacio. Lo entendía. Luego empezó a hacer pequeños comentarios, no grandes peleas, solo pequeñas pullas disfrazadas de bromas. Oh, ve a ver cómo está Elena primero. Debe ser agradable tener una segunda esposa que cocine para ti. Yo me lo tomaba a risa porque es lo que haces cuando amas a alguien y no quieres convertir cada comentario en una discusión. Le besaba la frente, le decía que estaba siendo dramática y seguía adelante. Pero su tono seguía cambiando. Empezó a llevar la cuenta del tiempo. Si pasaba 1 hora en casa de mi madre, decía, vaya, estuviste fuera un buen rato. Si mi madre llamaba y yo respondía, apartaba la mirada como si el sonido le molestara. Si no respondía, mi madre dejaba un mensaje de voz. Y Sofía soltaba un pequeño suspiro, como si el mensaje de voz fuera un insulto dirigido a ella. Y yo seguía tratando de suavizar las cosas. Llevaba a Sofía a cenar. Planeaba noches de cita. Le traía sus botanas favoritas. Me aseguraba de que supiera que era mi prioridad. Porque en mi mente, esto era solo una de esas temporadas normales del matrimonio.
Un poco de inseguridad, un poco de tensión, algo que se habla y pasa. Pero aquí está la verdad que no quería admitir: Sofía no estaba pidiendo seguridad. Estaba pidiendo distancia. Y la distancia de tu propia madre no es una petición pequeña. Cuando tu madre nunca ha hecho nada para merecer ser apartada, eso no es un límite. Es un castigo. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la cama, las luces apagadas, solo el resplandor del televisor parpadeando en la habitación. Mi madre había llamado ese día, diciendo que su coche hacía un ruido extraño. Le dije que pasaría al día siguiente después del trabajo para echar un vistazo. Sofía no dijo nada al principio, simplemente se quedó allí, rígida. Luego dijo en voz muy baja: ella siempre encuentra una razón para necesitarte. Giré la cabeza hacia ella. ¿Qué? No lo repitió. Simplemente se quedó mirando el techo y dijo: no importa. Y algo en ese "no importa" hizo que se me encogiera el estómago, porque no era una broma. No era juguetón. Ni siquiera era una queja. Era resentimiento. Debería haberme detenido ahí mismo y haber tenido la conversación, la de verdad, la incómoda. Pero no lo hice. Me dije a mí mismo que estaba cansada, estresada, que tenía un mal momento. Me dije que pasaría. Eso es lo que yo creía que era ser sólido en aquel entonces, mi capacidad para mantener la calma, para ser el estable, el razonable, el hombre que no reacciona de forma exagerada. Pero a veces, mantener la calma no es fortaleza. A veces es solo la negación vestida con un traje elegante. Y a la mañana siguiente, cuando me desperté, Sofía ya estaba levantada y vestida, con el teléfono en la mano y el café sin tocar en la encimera. Me miró con esa misma mandíbula apretada, como si hubiera estado acumulando algo en su pecho toda la noche. Y lo sentí de nuevo, claro como una campana de advertencia: algo va mal. Ahora, déjenme preguntarles algo antes de seguir. ¿Alguna vez han tenido ese presentimiento de que algo iba mal, pero lo ignoraron porque no querían creerlo? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero saber que no estoy solo en esto. Y ese día, justo antes de salir por la puerta para ir al trabajo, Sofía dijo algo que parecía pequeño en ese momento, pero que se me quedó grabado. Dijo: solo para que lo sepas, las cosas van a cambiar pronto. No tenemos que hablar. No me siento insegura. Solo eso, como una promesa, como una advertencia. Y salí por la puerta fingiendo que no oía la amenaza oculta en su interior. Ese día en el trabajo, no pude concentrarme ni a la de tres. Releía el mismo correo electrónico, el mismo párrafo, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo más claro si las miraba el tiempo suficiente. Pero mi mente no estaba allí. Estaba de vuelta en la cocina, en el tono de Sofía, en la forma en que dijo: las cosas van a cambiar pronto, como si ella ya supiera el final y yo apenas me estuviera poniendo al día. A la hora del almuerzo, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi madre. No por el coche, no realmente. Solo necesitaba oír su voz. Necesitaba anclarme en algo familiar, algo honesto. Contestó al segundo tono. Hola, Toño. ¿Estás bien? Así era mi madre, siempre empezaba con ¿estás bien?, antes que nada. Sí, dije. Solo llamaba para saber cómo estabas. Hablamos unos minutos. Nada importante. Mencionó el tiempo, el perro del vecino, como sus rosas finalmente estaban floreciendo de nuevo. Le dije que el trabajo estaba ajetreado. No mencioné a Sofía, no mencioné la tensión. Todavía no estaba listo para ponerlo en palabras. Pero cuando colgué, me sentí más ligero, como si mi pecho se hubiera relajado un poco. Y fue entonces cuando me di cuenta. Si una llamada a mi propia madre me hacía sentir más tranquilo, ¿por qué mi esposa parecía amenazada por eso? Esa pregunta me acompañó el resto de la tarde. Cuando llegué a casa, Sofía ya estaba allí, sentada a la mesa, el portátil cerrado, el teléfono boca abajo, esperando. Esa debería haber sido mi primera pista real. Normalmente, estaría navegando por internet, viendo algo, medio distraída. Pero no esa noche.
Esa noche parecía preparada, como si hubiera montado la escena. Me preguntó por mi día. Le pregunté por el suyo. Educados, superficiales, dos adultos fingiendo no sentir la tensión que zumbaba bajo la mesa. Luego dijo, tu madre llamó hoy. Me detuve, solo por medio segundo. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Dejó un mensaje de voz, dijo Sofía, en el teléfono de casa. Apenas usamos el teléfono de casa. Mi madre solo lo llamaba cuando no podía contactarme al móvil, generalmente por accidente. ¿Qué quería? Pregunté. Sofía se encogió de hombros. No lo escuché entero. Eso me molestó más de lo que quería admitir. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque había escuchado lo suficiente como para saber quién era, lo suficiente como para decidir qué importaba. Mantuve la voz tranquila. ¿Está todo bien? Me miró entonces, realmente me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no reconocí lo que vi. No era ira. Era cálculo. Solo creo que es raro, dijo, como siempre te necesita. Ahí estaba de nuevo. La misma frase, el mismo encuadre, la misma implicación. Saqué mi silla y me senté frente a ella. Sofía, ¿qué está pasando realmente? Suspiró, un suspiro grande y pesado, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Estoy cansada, Toño, dijo. Cansada de sentir que estoy compitiendo con alguien que ni siquiera debería estar en la competición. No levanté la voz. No la acusé. Solo dije la verdad. No estás compitiendo con nadie. Es mi madre. Sofía se reclinó en su silla, cruzó los brazos. Y yo soy tu esposa. Asentí. Sí, lo eres. Y sin embargo, continuó, ella sigue recibiendo tu tiempo, tu energía, tu lealtad. Esa palabra se me quedó grabada. ¿Lealtad? Le pregunté. ¿Alguna vez mi madre te ha faltado al respeto? Dudó solo una fracción de segundo. No, dijo, pero... Pero nada, dije suavemente. Si ha cruzado una línea, dímelo. Yo me encargaré. No respondió de inmediato. En cambio, dijo algo que cambió la dirección de todo. Solo necesito saber, dijo lentamente, que si alguna vez llegara el momento, me elegirías a mí. Ahí estaba. Aún no era el ultimátum, pero sí la puerta por la que entró. Sentí que se me oprimía el pecho, no de miedo, sino de conciencia. Esto no se trataba de un incidente específico. No se trataba de un mensaje de voz, una visita o un comentario. Se trataba de control. Le dije, el matrimonio no se trata de elegir a una persona para borrar a otra. Ella sonrió entonces, no con calidez, no con amor. Ahí es donde no estamos de acuerdo, dijo. No peleamos esa noche. Eso casi lo empeoró. Seguimos la rutina, cena, televisión, cama, dos personas acostadas a centímetros de distancia con un abismo entre ellas. Me quedé despierto escuchando su respiración, repasando la conversación una y otra vez. Cada vez, sonaba menos a inseguridad y más a una prueba. Y supe algo importante en ese momento. Las pruebas no vienen del amor, vienen del miedo. Los días siguientes, empecé a prestar atención de una manera que no lo había hecho antes. La forma en que Sofía revisaba mi teléfono cuando creía que no la veía. La forma en que se callaba cuando mencionaba el nombre de mi madre. La forma en que decía cosas como, debe ser agradable tener a alguien que siempre se pondrá de tu parte. Ya no pedía seguridad. Estaba construyendo un caso. Y en el fondo, mis instintos, los que había ignorado durante demasiado tiempo, finalmente estaban hablando. Algo se avecina, decían. Y no te van a gustar las condiciones. Amigos, deténganse un segundo. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿La habrían confrontado en ese momento o habrían esperado y observado? Dejen su respuesta abajo. Tengo curiosidad por saber qué habrían elegido. La verdad no suele llegar con drama. Se cuela silenciosamente,
pieza por pieza, hasta que a la negación no le queda donde esconderse. Después de esa conversación, dejé de intentar suavizar las cosas. Tampoco la confronté. Observé. Escuché. Presté atención a los espacios entre sus palabras, las pausas, la forma en que respondía a las preguntas sin responderlas realmente. Sofía empezó a llegar más tarde de lo habitual. Nada escandaloso. Una hora extra por aquí, una explicación vaga por allá. El trabajo se alargó. Necesitaba aire. Estaba con Valeria. Nombres que conocía. Historias que sonaban lo suficientemente razonables como para pasar si no estabas ya alerta. Una noche, mientras estaba en la ducha, su teléfono se iluminó en la mesita de noche. No corrí a cogerlo. No lo arrebaté como un adolescente celoso. Simplemente miré la pantalla cuando volvió a vibrar. Una vista previa de un mensaje de Daniel, ¿hablaste ya con él? Se me revolvió el estómago. Daniel no era un extraño. Era un compañero de trabajo suyo. Casado. Alguien con quien habíamos cenado una vez. Yo, dándole la mano, sonriendo, hablando de fútbol como si todo fuera normal. Como si los hombres no estuvieran a veces a centímetros de distancia mientras sus vidas se cruzan silenciosamente. Me dije que no sacara conclusiones precipitadas. Un mensaje no significa traición. Un mensaje podría significar cualquier cosa. Pero llegó la siguiente vibración. No podemos seguir esperando. Fue entonces cuando se me helaron las manos. No abrí el teléfono. No lo necesitaba. Las palabras ya eran lo suficientemente elocuentes. Cuando Sofía volvió al dormitorio, con una toalla envuelta en el pelo, le pregunté con calma, ¿quién es Daniel para ti ahora mismo? Se quedó helada. No confundida, no a la defensiva. Acorralada. ¿Por qué? Preguntó. Esa respuesta me lo dijo todo. Si no hay nada que ocultar, dije, entonces responde a la pregunta. Se sentó en la cama lentamente, como si de repente las piernas no pudieran sostenerla. No me miró. Miró al suelo. Es complicado, dijo. Esa frase, es complicado, ha enterrado más matrimonios que la propia infidelidad. Pregunté de nuevo, con más firmeza esta vez. ¿Quién es él? Tragó saliva. Alguien que escucha, dijo. Alguien que me hace sentir elegido. Ahí estaba. Aún no era una confesión, pero lo suficientemente cerca como para oler la verdad. Me levanté porque de repente sentarme se sentía imposible. ¿Estás teniendo una aventura? Dudó. Esa duda fue la respuesta. Sí, dijo finalmente. Pero no es lo que piensas. Me reí una vez, una risa corta y sin humor. Es exactamente lo que pienso. Se apresuró a explicar entonces, las palabras atropellándose unas a otras, distancia emocional. Sentirse descuidada, sentirse en segundo lugar, sentir que siempre me estaba compartiendo con mi trabajo, mi rutina, mi madre. Y luego dijo la frase que fue la puñalada final, él entiende que necesito ser lo primero. Sentí que algo se rompía. No de forma ruidosa, no visiblemente, pero tan profundo que supe que no sanaría igual. Así que, esto es por mi madre, dije. No lo negó. Ella siempre está ahí, dijo Sofía. Siempre es parte de tus decisiones. Necesitaba a alguien que me eligiera sin dudar. Hice la única pregunta que todavía importaba. ¿Cuánto tiempo? Susurró, unos meses. Unos meses. Mientras cenábamos juntos. Mientras dormíamos en la misma cama. Mientras le sonreía a mi madre al otro lado de una mesa. Y de repente, el ultimátum tenía sentido. No se trataba de límites. Se trataba de una competencia amañada. Necesitaba que mi madre desapareciera porque la lealtad a la familia amenazaba la ilusión que estaba construyendo con otra persona. Me necesitaba aislado, más fácil de controlar, más fácil de remodelar. Me sentí asqueado. No solo traicionado, sino utilizado.
Necesito que entiendan algo aquí. Esto no fue solo una traición. Fue toda mi vida desmoronándose. ¿Alguna vez les han sorprendido así? ¿Alguien en quien confiaban completamente destruyéndolo todo? Compartan su historia abajo si han pasado por eso. Sanemos juntos. Le pregunté si lo amaba. No respondió de inmediato. Otra duda. No lo sé, dijo, pero sé que no quiero seguir viviendo así. Asentí lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque la claridad finalmente había llegado. ¿Y el ultimátum? Pregunté. ¿Yo o mi madre? Me miró entonces, con los ojos vidriosos, pero sin remordimiento. Necesitaba saber cuál era mi lugar, dijo. No. Necesitaba saber hasta dónde podía presionarme. Esa noche, no dormí. Me senté en la sala de estar, con las luces apagadas, repasando cada momento del último año. Cada broma que no cayó bien, cada suspiro, cada mirada fría, todo se reordenó en un patrón que ya no podía ignorar. Por la mañana, sabía 3 cosas con certeza. Mi matrimonio ya estaba roto. El ultimátum no era una pregunta, era una exigencia. Y si cedía, perdería más que a mi madre. Me perdería a mí mismo. Y esa comprensión, esa claridad fría y devastadora, fue el punto más bajo de mi vida. Porque una vez que ves la verdad con claridad, no puedes dejar de verla. Y la elección que tenía por delante iba a cambiarlo todo. Hay un momento después de la traición del que nadie habla realmente. No son los gritos. No es el llanto. Es el silencio que viene después, cuando tus emociones finalmente se quedan sin palabras. Ahí es donde estaba yo. La mañana después de que la verdad saliera a la luz, la casa se sentía diferente. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero ya no se sentía como mía. Se sentía como un lugar por el que estaba de paso. Como una habitación de hotel en la que me había registrado por error y de la que necesitaba irme antes de que la mañana se convirtiera en arrepentimiento. Sofía intentó hablar. Por supuesto que lo hizo. Merodeaba por los umbrales. Preguntaba si quería café. Preguntaba si estaba bien. Esa última casi me hizo reír, porque cuando alguien pregunta ¿estás bien?, después de haber detonado tu vida, en realidad no están preguntando por ti. Están evaluando los daños. Le dije que necesitaba espacio. No grité. No acusé. Solo lo dije con calma, como un hombre leyendo instrucciones de una página. Necesito pensar, dije. Ella asintió demasiado rápido. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo que quería decir era, por favor, no te vayas. Fui a trabajar ese día, pero en realidad no trabajé. Me senté en mi coche durante el almuerzo y me quedé mirando el volante, haciéndome la única pregunta que importaba ahora: ¿quién quiero ser después de esto? No quién tenía razón, no quién estaba equivocado, no cuánto dolor podía devolver. ¿Quién quiero ser cuando se cierre este capítulo? Pensé en mi madre, en la forma en que me crió, en las cosas que me enseñó sin sermonear nunca: lealtad, responsabilidad, respeto por uno mismo. Del tipo silencioso, no la versión ruidosa que se da golpes en el pecho. Pensé en el ultimátum de Sofía y me di cuenta de algo importante. La aventura dolió, pero el ultimátum era imperdonable. Porque la aventura fue una elección que hizo en un momento de debilidad. El ultimátum fue una elección que hizo con cálculo. No me estaba pidiendo que sanara el matrimonio. Me estaba pidiendo que amputara una parte de mi vida para demostrar devoción. Y una vez que alguien aprende que puede hacerte cortar pedazos de ti mismo, no se detiene. Esa tarde, no fui a casa. Conduje directamente a casa de mi madre. Abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en el segundo en que vio mi cara. Las madres saben. No necesitan explicaciones. No hizo preguntas. No lloró. Simplemente se hizo a un lado y dijo: pasa, mijo. Me senté en la mesa de su cocina, la misma en la que me había sentado toda mi vida. Y por primera vez, se lo conté todo. No de forma dramática, solo hechos. Con calma, mesura,
honestidad. Ella escuchó, con las manos cruzadas, firme. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Toño, dijo suavemente, nunca quise ser un problema en tu matrimonio. Apreté su mano. No lo fuiste. No lo eres. Asintió una vez y luego dijo algo que lo confirmó todo para mí. Una mujer que te ama no te pedirá que abandones a tu madre. Te preguntará cómo amarte mejor. Eso fue todo. Esa fue la frase que disipó todas las dudas que me quedaban. Me quedé allí esa noche, dormí en mi antigua habitación, la misma cama que crujía, la misma luz de la farola entrando por las persianas, y por primera vez en meses, dormí profundamente. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Sofía preguntando dónde estaba, Sofía disculpándose, Sofía explicando, Sofía entrando en pánico. No respondí de inmediato. En cambio, hice una lista. No una dramática, no una lista de venganza, una práctica. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito proteger? ¿Qué necesito dejar ir? Llamé a un abogado. En silencio, profesionalmente. No se lo dije a Sofía. No la amenacé. Simplemente reuní información. El conocimiento trae calma, y la calma trae control. Luego volví a la casa. Sofía me estaba esperando, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Me dijo que terminaría con Daniel. Me dijo que iría a terapia. Me dijo que trabajaría en sus sentimientos sobre mi madre. Y luego lo dijo de nuevo. Solo necesito saber que me estás eligiendo a mí. La miré de verdad, y me di cuenta de que todavía no entendía lo que había hecho. Pensaba que esto era una negociación. Le dije que necesitaba una noche para decidir. Ella asintió, aliviada. Pensó que había ganado tiempo. Esa noche, mientras ella dormía, hice una maleta. No por ira, sino por resolución. Porque algunas decisiones no requieren discusión una vez que finalmente las ves con claridad. Aquí es donde tomé mi decisión. Ahora, quiero saber, ¿creen en la venganza o en marcharse? ¿Cuál es el movimiento correcto cuando alguien destruye tu confianza? Comenten abajo. Quiero escuchar ambas partes. No anuncié mi decisión. No la senté. No di un discurso. Esperé hasta la mañana. Sofía se despertó y vio primero el espacio vacío en el armario. No todo, solo lo suficiente para notarlo. La mitad de las perchas desaparecidas, la maleta faltante, el cajón donde guardaba mi reloj y mi cartera, vacío. Entró en la cocina con su bata, el pelo todavía desordenado, buscando en las encimeras como si la respuesta pudiera estar allí. Toño, llamó. Salí de una habitación de invitados donde había dormido, completamente vestido. Estoy aquí, dije. Su rostro cambió cuando vio la maleta a mis pies. ¿Te vas? Preguntó, como si la idea acabara de hacerse real. Sí, dije. Solo eso. Sin explicaciones superpuestas. Sin emoción adjunta. Corrió hacia mí. Espera, espera. Dijimos que lo pensarías. Lo hice, dije. Me agarró del brazo. No con fuerza. Con desesperación. No puedes simplemente marcharte. Retiré suavemente su mano. ¿Puede? Y lo estoy haciendo. Su voz se quebró. ¿Así que eso es todo? ¿La estás eligiendo a ella? La miré a los ojos, tranquilo, claro. Me estoy eligiendo a mí mismo, dije, y los valores que no traicionaré para seguir casado. Me miró como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. ¿Realmente vas a tirar esto por la borda, dijo, por tu madre? No, respondí. Me voy porque tú me lo pediste. Eso le llegó. Empezó a llorar entonces, fuerte, temblorosamente. El tipo de llanto que es mitad arrepentimiento, mitad miedo a las consecuencias. Se disculpó de nuevo, prometió de nuevo, juró de nuevo.
No la interrumpí. No discutí. Porque cuando alguien solo ve tu valía después de perder el control sobre ti, ya se ha acabado. Salí por esa puerta con mi maleta en una mano y mis llaves en la otra. No miré hacia atrás. No di un portazo. Simplemente me fui. El divorcio avanzó rápidamente. No porque fuera fácil, sino porque no quedaba nada que salvar. La evidencia de la aventura, mensajes de texto, cronologías. La verdad tiene una forma de hacer las decisiones simples, incluso cuando duelen. Sofía intentó llamar al principio, luego enviar mensajes de texto, luego correos electrónicos. No la bloqueé. Simplemente no respondí. El silencio no es crueldad. Es claridad. Pasaron las semanas, luego los meses. Reconstruí mi vida en silencio. Un nuevo apartamento en Guadalajara, nuevas rutinas, mañanas sin tensión, noches sin andar pisando huevos. Me reencontré con amigos de los que me había distanciado lentamente. Pasé tiempo con mi madre sin que la culpa flotara en el aire como niebla. Y poco a poco, empecé a sentirme completo de nuevo. Entonces, 6 meses después, un martes por la noche que parecía como cualquier otro, llamaron a mi puerta. No un golpe educado, uno vacilante. Abrí y allí estaba ella. Sofía. Parecía más delgada, pálida, con los ojos hundidos, una mano apoyada en su estómago. Estaba embarazada. Y estaba llorando incluso antes de hablar. Toño, dijo con voz temblorosa. No sabía a dónde más ir. Se me oprimió el pecho, no de anhelo, sino de incredulidad. Me dijo que Daniel se había ido, que no estaba listo, que se había echado atrás en el momento en que las cosas se pusieron serias. Que estaba asustada, sola, avergonzada. Me dijo que había cometido el mayor error de su vida. Me suplicó que la dejara entrar. Y en ese momento, de pie allí, con la puerta abierta, el pasado mirándome a la cara, sentí que la prueba final se posaba en mis manos. Ya no se trataba de ira. Se trataba de la verdad. Y este es el momento en que todo cambió. Díganme, ¿están de mi lado ahora mismo? ¿O creen que fui demasiado lejos? Sean honestos en los comentarios. El tío Toño puede soportarlo. La miré, a la mujer que intentó borrar a mi madre, que traicionó mi confianza, que ahora estaba en mi puerta pidiendo rescate. Y finalmente entendí algo que no había entendido antes. El amor, cuando es sincero, no suplica. Se basa en la responsabilidad. Le dije que no podía ayudarla. No con crueldad, no en voz alta, simplemente con honestidad. Y cuando cerré esa puerta, no sentí victoria. Sentí paz. Porque la elección que hice 6 meses antes me había salvado de tomar una peor ahora. Después de cerrar esa puerta, me quedé allí más tiempo del que esperaba. No porque estuviera tentado, sino porque los finales, incluso los correctos, tienen su peso. Apoyé la frente en la madera y me permití respirar. Una respiración profunda, luego otra. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no latía deprisa. Así supe que había hecho lo correcto. Cuando una decisión viene de la ira, tu cuerpo te delata. Cuando viene de la claridad, tu cuerpo se calma. Volví a mi apartamento y me senté en el borde del sofá, mirando a la nada durante un rato. Sin música, sin televisión, solo silencio. Del bueno. Del que no te pide que actúes o te expliques. Sofía me envió un mensaje más tarde esa noche. Solo un mensaje, lo entiendo. Lo siento. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque algunas conversaciones ya están terminadas. Los siguientes meses se trataron de reconstruir de maneras que no parecían impresionantes desde fuera. Ninguna transformación espectacular, ninguna historia de éxito por venganza. Solo pequeños y firmes pasos hacia una vida que se sentía honesta de nuevo. Me centré en mi salud, di paseos por la mañana, cociné comidas de verdad y dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Empecé a hacer voluntariado un sábado al mes, nada grande, solo una forma de recordarme que mi historia no era el centro del universo.
Pasé tiempo con mi madre. Tiempo de verdad, no apresurado, no a la defensiva, simplemente presente. Hablamos de cosas ordinarias. Nunca mencionó a Sofía a menos que yo lo hiciera. Nunca dijo, te lo dije. Esa contención por sí sola me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Una tarde, meses después, me miró y dijo, pareces más ligero. Asentí. Lo estoy. Y lo decía en serio. La gente asume que sanar es olvidar. No lo es. Es recordar sin sangrar. Todavía pensaba en el matrimonio a veces, los buenos momentos, las promesas, la versión del futuro que imaginé y tuve que dejar ir. Pero esos pensamientos ya no venían con pánico, ira o arrepentimiento. Venían con aceptación. Me encontré con Sofía una vez en un Soriana. Pura coincidencia. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Nada más. Sin amargura, sin anhelo, solo dos personas que una vez compartieron una vida y ahora compartían un recuerdo. Más tarde me enteré, a través de un amigo, que tuvo al bebé, un niño. Le deseé lo mejor al niño en mi corazón. De verdad. Los niños no merecen heredar el peso de las decisiones de los adultos. Y luego dejé ir esa información. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas después de eso. No conocí de repente a la pareja perfecta ni gané la lotería emocional. Lo que gané fue más silencioso, pero más valioso. Gané confianza en mí mismo. Aprendí que el amor sin respeto es solo apego disfrazado. Que los ultimátums no son límites, son amenazas. Y que las personas que realmente te aman no te pedirán que traiciones los valores que te hicieron digno de ser amado en primer lugar. Hubo noches en las que me sentí solo. Por supuesto que las hubo. Sanar no significa felicidad constante. Significa estar en paz con los momentos difíciles. Significa no negociar con tu alma solo para evitar estar solo. Y lentamente, esa paz se convirtió en mi cimiento. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si lo haría todo de la misma manera de nuevo. ¿Y ustedes? Si pudieran volver atrás y manejar su peor traición de manera diferente, ¿lo harían? ¿O fue necesario el dolor para convertirse en quienes son ahora? Hágamelo saber abajo. A veces la gente me pregunta si odio a Sofía. No la odio. El odio significaría que ella todavía tiene poder sobre mí. Lo que siento en cambio es distancia. De la sana. De la que protege lo que se ha reconstruido. Porque marcharme no me hizo débil. Me hizo honesto. Y la honestidad, la verdadera honestidad, tiene una forma de forjar un futuro que no requiere que sigas explicando tu pasado. Hoy en día, cuando miro hacia atrás a ese capítulo de mi vida, ya no lo veo como un fracaso. Lo veo como una prueba. No una prueba de amor, sino una prueba de identidad, de cuánto de mí mismo estaba dispuesto a renunciar solo para mantener a otra persona cómoda. Y pasé esa prueba. No porque fuera fuerte en el momento, sino porque finalmente dejé de mentirme a mí mismo. Esto es lo que aprendí, amigos, y quiero que lo escuchen con claridad. El amor nunca debería pedirte que te hagas más pequeño. El compromiso nunca debería exigir que abandones tus raíces. Y cualquiera que realmente se preocupe por ti no te forzará a tomar una decisión en la que la única forma de ganar es perdiéndote a ti mismo. Cuando Sofía me dio ese ultimátum, a mí o a tu madre, pensó que estaba probando mi lealtad. Lo que realmente estaba revelando era su miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a compartir espacio con cualquier cosa que le recordara que no era el centro de mi universo. Pero la verdadera asociación no se trata de ser el centro. Se trata de estar al lado de alguien que ya sabe quién es. Marcharme no me hizo despiadado. No me hizo frío. Me alineó con mis valores, mi crianza y el tipo de hombre que quiero ser el resto de mi vida. Y si estás escuchando esto ahora mismo, sentado en algún lugar tranquilo, repasando tu propia historia en tu cabeza, quiero que sepas algo. No estás equivocado por querer respeto.